Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 16 de enero. Damos inicio a la transmisión del webinar Power BI como herramienta para la toma de decisiones. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Germain Tenorio Durán, especialista en Findes en el área de computación, quien con su amplia experiencia de más de 20 años, brindando servicios de programación, implementación de sistemas e instructor, conducirá este webinario. Antes de cederle la palabra a Germain, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Germain, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver Power BI como herramienta para la toma de decisiones, pero antes de abordar de lleno el tema, me gustaría que conociéramos algunos términos como es el Business Intelligence. Business Intelligence viene siendo una nueva tecnología como serie de estrategias tecnológicas que nos orienta a extraer conocimientos para poder ayudar a la toma de decisiones estratégicas de un negocio. Algo muy diferente a cualquier otra herramienta, ya que no solo extraemos datos, sino que nos da todo el conocimiento que necesitamos para saber exactamente en qué parte está fallando nuestra empresa y tomar las decisiones correctas al momento de alguna acción. Esto nos lleva a encontrar un término muy importante, ¿no? En este nuevo proyecto de Business Intelligence, como es el Self-Service BI, que significa autoservicio de inteligencia de negocios. Esto nos va a permitir herramientas de inteligencia de negocios cuyo objetivo va a ser que le proporcione a los usuarios la capacidad de llevar a cabo sus propios análisis, algo que ninguna otra herramienta nos había dado. En algunas otras herramientas necesitábamos o estábamos muy ligados al área de tecnologías. Ese departamento de tecnologías que nos tenía que hacer los análisis de datos, nos entregaba reportes, etcétera, etcétera. Esta herramienta de autoservicio de Business Intelligence, de inteligencia de negocios, nos va a permitir que cualquier usuario pueda hacer los análisis y llevar esa toma de decisiones correctamente. Esto nos va a permitir aprovechar las fortalezas de las tecnologías web y móvil con las que podemos adaptar rápidamente a las frecuentes cambiantes necesidades de cualquier empresa en el análisis de datos y la toma de decisiones. Bueno, vamos a entrar en materia de lo que es Power BI. Power BI es una solución de análisis empresarial que nos permite visualizar datos, compartirlos con toda la organización e insertar todos los datos en la aplicación web. O bien, algo nuevo que tiene también esta tecnología es la utilidad de los dispositivos móviles, cosa que muchas de las herramientas no nos dan. Esto nos va a llevar a que tengamos un mejor control de todos nuestros datos. ¿Cómo surgió Power BI? Bueno, la mayoría de nosotros trabajamos en Excel. Tenemos bases de datos, hacemos análisis, entregamos reportes por tablas dinámicas, entregamos reportes por gráficos, etcétera, etcétera. Pero tenemos muchas limitantes en el manejo de Excel, ya que Excel, a pesar de ser una herramienta muy potente, no está al 100% habilitada para la creación de análisis de datos. Microsoft, al darse cuenta de todas estas necesidades, utilizó algunas otras herramientas que adicionó a Excel, como son Power Query, que es una herramienta que nos permite el manejo de bases de datos mucho más potentes que en Excel. Adicionado a eso, creó una herramienta llamada Power Pivot, que nos permitía hacer análisis de datos más a profundidad, aparte de la creación de nuevas funciones que nos permitieran hacer ese análisis de datos mucho más complejo. Estas herramientas las llamó funciones DAX. ¿Qué significa DAX? Es Data Analysis Expressions. Expresiones para el análisis de datos que hicieron que Power Pivot fuera una herramienta mucho más completa. Pero no era suficiente para todo el análisis de datos, ya que lo que nos obligaban a entregar era un análisis de datos visual, por lo que implementó otras herramientas como son Power View y Power Maps.
adicionadas al mismo Excel. El gran conflicto era que había que habilitar todas las herramientas. Microsoft, a ver todo este enrollo de complicaciones que tenemos con estas herramientas, bueno, surgió la necesidad de crear una nueva herramienta a la que le llamó Power BI, en donde juntó la facilidad del manejo de Excel con la potencia de Power Query, el manejo de funciones DAX que nos da Power Pivot, las visualizaciones que nos da Power BI, y los Power Maps, que nos permiten hacer análisis a raíz de muchos datos. Bueno, para llegar a todo esto, necesitamos un proceso llamado ETL. ¿Qué significa ETL? Extracción, transformación y carga de datos. Esto nos va a permitir hacer procesos en nuestra organización para mover los datos que tenemos ya desde múltiples fuentes de datos, reformatearlos y cargarlos como una base de datos. ¿De dónde vamos a sacar estos datos? Sabemos que como empresas, en la gran mayoría tenemos bases de datos regadas. Tenemos bases de datos de ventas, tenemos bases de datos de compras, de los empleados, de los clientes, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Extraer todos esos datos y unificarlos en una sola base para que de esta manera Power BI pueda tener todas las herramientas para analizar todos esos datos y entregar resultados rápidos. Algo importante es que nos tiene que permitir reformatear los datos, es decir, ajustarlos a manera de que queden unificados y que podamos utilizarlos de manera correcta. Esta nueva base que vamos a crear está denominada como Data Smart o Data Warehouse. Esto con el objetivo de que podamos analizar correctamente todos estos datos. ¿A qué se refiere el proceso de ETL? Bueno, tenemos tres fases en el ETL. El primero es la extracción. Es decir, vamos a buscar todas las fuentes de datos que tengamos, vamos a jalarlas para poderlas tener como una sola. Después viene la transformación de los datos. Es decir, tenemos que tener la posibilidad de reformatear los datos y limpiarlos. Algo que en sistemas le llamamos normalizar bases de datos. ¿Sale? Es decir, sabemos que en muchas ocasiones en algunos departamentos trabajan los nombres de una manera, otro departamento trabaja el mismo concepto, pero en ocasiones no coinciden los mismos nombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unificar esos datos para que podamos utilizarlos de manera correcta. Una vez teniendo todos estos datos ya unificados, vamos a cargar los datos a una base, lo que decíamos, un Data Mart o un Data Warehouse. ¿Sale? Esto con el objetivo de que la herramienta que vayamos a utilizar para analizar los datos nos ayude a procesarlos de manera correcta y tomar decisiones de manera correcta. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo trabaja Power BI para ver la toma de decisiones correcta. Comentamos hace rato que necesitamos incluir el proceso ETL, es decir, la extracción de datos, que generalmente la extracción de datos viene desde fuentes como puede ser Excel, pueden ser archivos CSV, Access, SQL, etcétera, etcétera. Cualquier herramienta que nos permita tener datos disponibles para el análisis posterior. Una vez teniendo esos datos, los vamos a cargar a nuestra herramienta de Power BI y tenemos la facilidad de que vamos a poder relacionar los datos de todas las bases que hayamos compilado. Esto para darle potencia a todo el movimiento que necesitamos en la transformación de información. Una vez teniendo esta compilación o este modelo de datos ya relacionado con todos los datos disponibles de todas las fuentes de las cuales obtuvimos datos, podemos generar un modelo de visualización por medio de gráficos. Una gran ventaja que tenemos con Power BI es que los gráficos son infinitos. Tenemos infinidad de posibilidades para poder crear ese análisis de datos. Aunado a algunas operaciones llamadas aquí DAX, nos va a permitir hacer fórmulas y funciones mucho más potentes para analizar nuestra información. Toda esta información obviamente tiene que estar bien normalizada,
bien limpia para que no tengamos ningún conflicto. Una vez teniendo esto, podemos graficar, por ejemplo, en mi caso tengo una base de ventas donde tengo clientes, tengo los destinos que vamos a utilizar, el inventario de los artículos vendidos y los usuarios que tenemos. Si yo necesito, por ejemplo, saber qué ventas ha generado cada usuario, pues bueno, como ya tengo un modelo, una relación entre lo que son mis usuarios y mi base de ventas, es fácil que podamos interpretar la información. Es decir, en un gráfico común, como lo manejaremos en Excel, donde tengo un eje, una leyenda y el manejo de valores, puedo visualizar esa información sin ningún conflicto. Por ejemplo, voy a poner el nombre de mi usuario como eje y las ventas totales que se generaron en toda mi base de datos. Esto me va a permitir mostrar toda la información que yo necesite analizar. Pero bueno, dicen, esta información, ¿cómo la puedo analizar a profundidad para saber qué toma de decisiones voy a generar? Bueno, para eso tenemos elementos como son segmentadores de datos, que estos ya los conocemos porque son igualitos en Excel como tablas dinámicas, que me permiten a lo mejor analizar la información que ya tengo de mis usuarios, pero por ejemplo por año. Entonces pongo un segmentador que me permita mostrar los años que competen a mi base de datos y verificar la información que tengo, por ejemplo, en cuestión de ventas del año 2014, del año 2015, y esto me va a permitir analizando cómo se comportaron las ventas de acuerdo a cada uno de mis usuarios. Pero no solo eso, puedo todavía hacer más profundo el análisis creando otro tipo de gráficos, por ejemplo, por destinos, que me va a servir también para analizar cómo se realizaron las ventas a cada una de mis sucursales. Esto me va a permitir tener un análisis tanto de mis usuarios como de mis distribuidoras. De esta manera ya puedo empezar a analizar los datos de acuerdo a cada año de ventas. Pero esto a lo mejor dicen, no me puede servir tanto porque estoy viendo un año por separado. En ocasiones es importante que vayamos haciendo pruebas de datos en comparativos de años. Tenemos algunas funciones DAX que nos permiten hacer medidas que calculan sobre fechas. Y con esto tomar decisiones sobre la información que estamos mostrando. Por ejemplo, quiero ver las ventas que tuvimos por año. Voy a poner una tablita. Las ventas que tuvimos por año. A la vez, las ventas por mes. Viendo los totales de ventas, ya tengo aquí cuánto vendí en cada mes de cada año. Vamos a mostrar los años. Y haciendo una función puedo, por ejemplo, hacer un comparativo de lo vendido en este mes con respecto al mes anterior. Esto visualizado en una tabla, pero la ventaja que tenemos es que podemos utilizar cualquier gráfico para mostrar la misma información. Es decir, si quiero visualizar por mes cuánto vendí por mes dentro de lo que es mi gráfica, lo voy a poner como eje y voy a poner las ventas totales y el comparativo de su mes anterior. De esta manera ya tengo una toma de decisiones de cómo se comportan las ventas entre un mes y un mes atrás. Aunado a lo que son la potencia de mis segmentadores, que en un segmentador, como veíamos hace rato, pudiera poner el año, mostrar esos años en lista para decir, a ver, ¿cómo me fue en ventas en el año 2015? Mostrado contra los meses anteriores. Esto si lo hacemos mes contra mes, pero también pudiéramos, en lugar de mostrarlo por mes, pudiéramos mostrarlo por año. De esta manera, entonces, ya estaría yo viendo las ventas que tuve, por ejemplo, en el mes de enero contra el mes de enero, pero de un año atrás. Esto me va a permitir tomar esas decisiones para saber cómo puedo mejorar las ventas sobre lo que va al corriente contra lo que tuvimos un año anterior. Esto le da mucha potencia al manejo de datos y me va a permitir, a final de cuentas, generar esas decisiones pertinentes para mejorar
todo el rendimiento de mi empresa. En cuestión de gráficos, tenemos muchísimos gráficos que nos van a permitir analizar rápidamente la información. Tenemos muchos gráficos nuevos, como por ejemplo un Trimap, que me permiten analizar rápidamente, por ejemplo, los años contra las ventas y analizar correctamente cómo estuvieron las ventas por cada año. Si quiero ver la división por meses, pues tengo la facilidad todavía de agregarle un mes a mi proceso para poder analizar la información de manera un poquito más a fondo. Esto me va a permitir observar en qué año y en qué mes tuve las mejores ventas de una manera práctica y rápida, sin necesidad de tener que hacer muchas acciones, muchos gráficos, tablas dinámicas, etcétera, que me permitan mostrar esta información. Otro gráfico muy bueno dentro de Power BI, que es muy bueno para el análisis de información, es un gráfico llamado barras de herramientas. Estas barras de herramientas me van a permitir también analizar los datos de manera rápida. Por ejemplo, seguimos analizando los años contra los meses de ventas y nuestras ventas totales. Este es un gráfico, a mi gusto, muy bueno para analizar rankings, para analizar dónde tengo las mejores ventas y cómo puedo mejorar todo el proceso. Analizando un poquito esto, puedo observar que en el mes de septiembre del año 2014 fue en el mes que tuve mejores ventas, pero que en el 2015 cayó a la posición número 2. Pero si seguimos el análisis a profundidad, en el 2016 cayó hasta el 4.º nivel. Entonces, puedo verificar ahí qué es lo que está pasando. ¿Qué hice bien en el año 2014 que no hice en los demás años, puesto que en ese mes bajaron demasiado las ventas? Viéndolo de otra forma, a lo mejor aquí puedo ver que en el año 2015 tuvimos muy buenas ventas en el mes de julio, pero veníamos de un ranking número 5. En el año 2014, en el año 15 llegamos al primer lugar, pero en el año 16 volvió a bajar, cosa que en el año 2017 volvimos a tomar el primer lugar. Este análisis, pocas herramientas te lo va a dar. Pocos gráficos tenemos para analizar tan profundamente la información y que nos permita, justamente lo que nos dice el tema, tomar decisiones óptimas para mejorar todos esos detalles. Esta es una pequeña muestra de lo que nos da nuestra herramienta Power BI. Espero les haya servido de algo. Y si tenemos preguntas, esperemos las preguntas para resolverlas. Germain, muchas gracias. Vamos a dar atención a las preguntas que nos han hecho vía correo varios de los participantes. Nos dice Jorge, ¿qué bases de datos permite emplear Power BI? Es decir, hablaba de Excel, me imagino que también entonces los archivos CSV son útiles para ello. ¿Y qué otras? Tenemos archivos de Excel, podemos jalar fuentes de datos de archivos CSV, archivos de texto, desde Access, desde Azure, desde el mismo Facebook, inclusive, de SQL, de la mayoría de las fuentes de datos. Una gran ventaja que tiene Power BI es que tiene conexiones para la gran mayoría de gestores de bases de datos. José Juan, buenas tardes, gracias. Nos pregunta acerca de, ¿es costoso este software? Una ventaja que tiene Power BI, y es algo que nos prometió Microsoft desde que surgió la aplicación, es que la herramienta iba a ser gratuita. Es decir, yo puedo entrar a la página de Power BI, descargarlo y no va a pedir ningún costo, no va a pedir licencia, no va a pedir nada. Lo único que sí tiene costo es cuando queremos utilizar la herramienta a profundidad en nuestra empresa, donde necesitamos compartir datos con nuestros compañeros de trabajo, entonces nos pide un registro. Ese registro requiere que se contrate una cuenta Pro y la cuenta Pro sí tiene un costo. Marta, buenas tardes. ¿Qué características debe tener el equipo para que se instale y corra óptimamente? Power BI corre en equipos sencillos. Eso sí, podemos tener equipos de un núcleo, de 2 núcleos,
no hay tanta restricción en la instalación de datos. Donde vamos a ver un poquito de restricción, obviamente, es en la velocidad de los procesos. Lo recomendable es que tengamos procesadores que tengan de 3 núcleos en adelante y por lo menos 4 GB de RAM. Jorge, buenas tardes. Jorge nos dice, no manejo Excel, pero tengo las bases de datos en Excel. ¿Me será difícil operar Power BI? Sí y no. Una de las bases, y lo que les platicaba yo al inicio, es que Power BI está basado en un 100% Excel. Entonces, necesitamos las bases de lo que son fórmulas y funciones para que no se nos complique tanto el manejo de nuestro Power BI. María Inés, buenas tardes. Nos pregunta María Inés, ¿Power BI únicamente hace presentaciones o también permite hacer cálculos y modificar las bases de datos? Modificación de bases de datos, no. Algo que tiene Power BI es que solo nos sirve para cargar información. Sí hay manera de cambiar algunos datos, pero no es directamente con Power BI. Tendríamos que utilizar la herramienta de Power Query como gestor de bases de datos para poderla modificar. Entonces, eso nos complica un poquito porque realmente necesitamos conocimiento en Power Query para poder hacer modificaciones de información. Eric, buenas tardes. Eric nos dice, ¿hay plantillas predeterminadas en las que pueda apoyarme para generar mi dashboard? No. Algo que tiene Power BI es que no generó la utilidad de las plantillas justamente para darle agilidad a los datos. Se preocupa más por los datos y por el cómo analizar los datos y no tanto por la presentación. La presentación, a final de cuentas, ya va a ser de acuerdo a mis necesidades y a toda la imaginación que yo le ponga para la creación de ese dashboard. Margarita, buenas tardes. Gracias por su pregunta. ¿Existe Power BI para Google Drive? No. Power BI es una herramienta que se instala porque tenemos a final de cuentas 3 versiones de Power BI, 3 acciones, que es Power BI Desktop, que la instalamos directamente en nuestro equipo. Tenemos disponible también Power Online, que me puedo conectar desde donde yo quiera, en cualquier sitio donde tenga internet, puedo conectarme a mi Power BI. Y tengo también la aplicación del Power Móvil. Esto me va a permitir traer a la mano mis reportes en donde yo lo necesite. Ahora, ¿qué pasa con el Google Drive? Que simplemente lo que me va a servir Google Drive es para almacenar mis bases de datos o bien mis reportes para poderlos cargar o descargar cuando yo lo necesite. Relacionado con esta pregunta, Jorge nos vuelve a preguntar, ¿puede abundar sobre la aplicación de Power BI en dispositivos móviles? Dispositivos móviles. Tenemos una aplicación llamada Power BI Móvil. Todo lo que nosotros subamos a Power BI Online, que nosotros podamos manipular, lo podemos descargar directamente a nuestro móvil. La única complicación que tenemos en la parte móvil es que solo es de visualización. No podemos hacer modificaciones, no podemos manipular ninguno de los reportes que generamos, solo visualizamos. Rogelio, buenas tardes. Nos pide rápidamente que le comentes cómo se aborda el curso y si es suficiente para poder operar Power BI o cuál sería la recomendación al respecto. El curso que tenemos de Power BI lo abordamos desde el inicio. Desde que llegan y las personas no saben absolutamente nada de Power BI, pero obviamente con conocimientos de Excel, entonces les enseñamos toda la herramienta, desde su terminología básica, cómo cargar bases de datos, cómo relacionarlas, cómo se debe de limpiar, cómo generamos catálogos, hasta la creación de los dashboards. Entonces nuestro curso es lo más completo posible. Bien, antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 23 de enero a las 18 horas, estaremos abordando el tema costeo ABC. ¿En qué consiste y para qué se emplea? Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 24 minutos, día 16 de enero. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego.